A esta hora en Estados Unidos se encuentra el corresponsal de ABC, David Alandete, que es nuestro invitado. David Alandete, periodista, corresponsal del periódico ABC en Washington, acaba de publicar en España La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, en la esfera de los libros. Un libro muy interesante, por cierto, de plena actualidad, tanto que aprovecha este libro Puigdemont, que aparece en la portada, con otros dos personajes, para querellarse contra el juez Joaquín Aguirre, que investiga precisamente la liaison, o sea, las relaciones de Puigdemont con la mafia rusa y también, por supuesto, con el Kremlin y el proceso de injerencia de Rusia en el independentismo, con el fin de desafiar al Estado y que ese desafío triunfara, ¿no? Bueno, pues David Alandete, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy diciendo bien que está aprovechando tu libro, precisamente Puigdemont, para querellarse contra el juez Aguirre, y a ti te llaman como testigo a que declares, ¿verdad? Sí, es una cosa bastante extraña, ¿no? Porque el libro lo llevo preparando desde hace unos meses. Empecé a escribirlo en enero, pero en realidad es un trabajo de bastantes años. En este programa hemos hablado en el pasado de este asunto, es decir, es algo de lo que yo vengo escribiendo desde hace tiempo. Pero Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, al que además los televidentes conocerán porque estuvo condenado por participar en el secuestro de Emiliano Revilla y colaborar con la banda terrorista ETA. Pues este señor es el abogado de Puigdemont y lleva días diciendo que hay una especie de contubernio entre el juez y una serie de periodistas para impedirle el regreso a Puigdemont a España, cosa que, o sea, es increíble, ¿no? En el libro hay una serie de cosas detalladas y hay una cosa que tú has dicho que me parece lo más adecuado, y es que cuando has comenzado a hablar de los lazos, has dicho los lazos del equipo de Puigdemont con la mafia y con representantes del Estado ruso. Efectivamente, es que el juez ha hallado contactos de Puigdemont con un tipo que se llama Kalashov. Todo esto figura en el libro antes de que el juez lo dijera en este último auto, que es efectivamente alguien muy, muy arriba de la mafia rusa, y buscaban aparentemente fondos para financiar el estilo de vida de Puigdemont, ¿no? Que es realmente increíble, ¿no? Oye, David, cuéntanos, porque la trama rusa va de esto precisamente, ¿no? ¿Cómo interfiere el Kremlin, la Rusia de Putin, precisamente en el proceso independentista, para llegar hasta el extremo de convocar ese referéndum y luego proclamar la republiqueta, ¿no? Que se quedó en agua de borraja, felizmente. La republiqueta, efectivamente. La no república que se declaró antes, ¿no? A ver, hay una cosa que yo creo que el libro deja bastante clara, que el ataque de Rusia no es un ataque que tenga nada que ver o que tiene muy poco que ver con el independentismo. En el libro hay una cronología al final que empieza conscientemente en el año 2006. ¿Por qué? Como tal vez los espectadores recuerden, ese es el año en el que muere un espía llamado Litvinenko, un tipo muy famoso, ¿no? Al que envenena. Y es que cuando lo envenenan porque va a revelar al fiscal Grinda, que es un fiscal español muy importante que lleva casos anticorrupción, presencia de gente muy conectada con el Kremlin en lavado de dinero y crimen organizado en España. Entonces, hay una serie de lazos del crimen organizado ruso con España. Durante los años 90 se cuela muchísima gente de Rusia. Y ahí Rusia empieza a tener ideas para desestabilizar a España en general, para crear división, porque hay mucha presencia de crimen organizado ruso en la costa mediterránea y mucha en Barcelona y también en Palma de Mallorca y en Málaga. Entonces ahí hay como una especie como de estrategia y claro, mirando atrás, estamos en 2024, mirando atrás, ¿qué es lo más grave que le ha sucedido al ordenamiento constitucional español en los últimos años? Sin duda el independentismo catalán. Si el pulso hubiera sido del independentismo vasco y las cosas hubieran sido diferentes, hubiera sido por ahí. Pero ahí lo que hizo el Kremlin es aprovecharse de una crisis y con varias operaciones, pues desinformación, noticias burdas, diciendo que había tanques en Barcelona, lo hemos hablado en este programa en alguna ocasión. Envío de espías, que determinó la Audiencia Nacional que vinieron, pero no vio suficiente motivo para investigar. Y ahora, pues los viajes, que es que esto es lo fuerte, ¿no? Los viajes de gente contratada por Mas y por Puigdemont a Moscú a buscar apoyos.
Eso está hecho. ¿Qué pretendía con eso? Además de buscar apoyo, evidentemente, si hubiera triunfado esa independencia, ¿qué pretendía el Kremlin en Cataluña? Lo que pretendía era simplemente crear división y tener a un miembro fundamental de la Alianza Atlántica, un país que tiene 2 bases de uso compartido con Estados Unidos, un país en que en los años, a partir de la mitad de los años 2000, la Fiscalía y los jueces, que en España tradicionalmente han sido muy independientes, hasta desafortunadamente ahora cuando hay una campaña en contra de los jueces y un control de la Fiscalía, que han sido muy fuertes en la lucha contra el crimen organizado. El fiscal Grinda y muchos otros fiscales han sido un ejemplo para Estados Unidos, y esto lo he escuchado yo aquí en Washington. España, qué ejemplo de cómo se combate al crimen organizado ruso, cómo se puede combatir. Y claro, eso en Rusia molesta. Entonces imagínate un Estado español en el que ha estado habiendo mucho movimiento contra mafiosos rusos. Es que ha habido detenidos de primerísima fila. Esto es un hecho, ¿no? Kalashov estuvo detenido y condenado en España y muchos otros, ¿no? Imagínate que un país que está teniendo tantos recursos contra esto tiene que dedicar más recursos a algo como contener un pulso separatista, un referendo de independencia y la ruptura de un marco constitucional. Para la OTAN y para la Unión Europea, una España decompuesta, en decadencia por este pulso, es lo mejor que les puede pasar, ¿no? ¿Había un compromiso de apoyo por parte del Kremlin a los dirigentes separatistas, a Puigdemont y compañía, desde el punto de vista militar y económico, en caso de que esa república independentista hubiera salido adelante? Lo importante es con quién se ve esta gente, ¿no? El juez Aguirre, de quien tú hablabas al principio, se encuentra una libreta en 2018 de un tipo que se llama Terradellas, que era contratado por Mas para ser el director de las Relaciones Internacionales de Convergencia, y en esa libreta figura la frase Putin, Estado protector y algunos garabatos más, criptomonedas. Entonces el juez dice, ¿esto qué es? O sea, hay que investigarlo, ¿no? Lo investiga y se da cuenta de que el tal Terradellas ha ido a Moscú y después, en un volcado de teléfonos móviles, ve un mensaje del tal Terradellas que le dice a Puigdemont el 26 de octubre de 2017, y esta fecha es importante. Dice, esta tarde viene enviado de Putin, tal cual, enviado de Putin. Entonces se descubre con los registros que efectivamente el 26 de octubre de 2017 Carles Puigdemont recibe en la Casa de Canonges, que es la sede de la residencia oficial de la Generalitat del presidente, a un ruso que se llama Nikolai Sadovnikov, al que ha seguido la inteligencia, el CNI, y que en esa reunión, según admiten varios implicados, le ofrece a Puigdemont 10.000 soldados, el pago de la deuda catalana, a cambio de que se habla centros de minado de criptomonedas que permiten fácilmente el lavado de dinero y evadir sanciones en la provincia de Barcelona. Que el tal Sadovnikov representara al Kremlin, que no sea el ministro de Exteriores, es el primero de muchos de aquellos con los que se ven los empleados de Puigdemont y asesores. Pero ellos pensaban que era un emisario de Putin. Ellos pensaban que estaba llegando un emisario de Putin. Y se ofrece eso, ¿no? Es ridículo, pero se ofrece. Claro, David, todo esto lo que está investigando precisamente el juez Aguirre, que ahora Puigdemont, para intentar desprestigiarlo, dice, se ha basado en lo que cuenta David Zalandete en su libro La trama rusa. Por eso te pide a ti que vayas para declarar como testigo. No solamente lo investiga el juez Aguirre en Barcelona, esa conexión del independentismo con el Kremlin, con Puigdemont concretamente, sino que también en Europa ya hay alguna advertencia al respecto. La Unión Europea se ha preocupado por este asunto. Sí. Hay una sensibilización especial en el propio Parlamento Europeo de cómo la injerencia de Putin en el proceso independentista en España para desestabilizar a nuestro país y por ende a la Unión Europea fue bastante notable y está acreditado. Yo creo que Puigdemont y Boye, que son un dúo impresionante. El dúo de la benzina. Sí, exacto. O sea, el condenado por intento de secuestro en ETA que hoy defiende a Puigdemont y Puigdemont, huido de la justicia, están intentando que lo que han hecho no se sepa. Están intentando hacernos creer que todo es un invento, que todo es una exageración.
El problema es que desde la moción de censura de 2018 en España no ha habido una investigación fiable. El problema es que los fiscales muchas veces, yo quiero decir, y esto es una opinión mía, es una impresión, pero al dictado del gobierno en muchas ocasiones, o siguiendo el ejemplo del gobierno, han puesto piedras en las ruedas de los jueces. Y no ha habido una investigación, pero efectivamente has dado en el clavo. ¿Dónde ha habido una investigación? En Bruselas ha habido investigaciones, informes, ha habido incluso 3 resoluciones, 3, instando repetidamente a España, a Pedro Sánchez, a que investigue la injerencia rusa y que vea qué ha intentado hacer Rusia en Cataluña. No se ha hecho, se ha aprobado una amnistía en lugar de eso. Claro. Pero lo más importante es que en 2018 el Capitolio, los demócratas en el Senado de Estados Unidos emiten un informe en el que dicen, ellos son los primeros que dicen que todo esto puede estar relacionado con el crimen organizado ruso, que es lo que yo comentaba al principio. Ellos mismos admiten que el FBI dio un chivatazo en una ocasión a la Guardia Civil y eso impidió, y esto es una parte del libro que yo creo que es fundamental, que Artur Mas en 2011 nombrara a un jefe de los Mossos de Escuadra que se llamaba Xavier Crespo, que era alcalde de Lloret de Mar, que, según se demostró luego, estaba cobrando de la mafia rusa. Es que todo se remonta a unos años en que Convergencia y determinados elementos del partido de Jordi Pujol en aquella época y de Artur Mas empezaron a tener lazos con la mafia rusa. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los demócratas, el Partido Demócrata, el partido del gobierno de Estados Unidos, en un informe del Senado. Y claro, se lo han creído con muchísima más firmeza en Bruselas, en Washington y en Londres que a la hora de hacer investigaciones en España. Claro, teniendo a Podemos y al Partido Socialista, que dependen de Puigdemont en el gobierno, eso explica muchas cosas. Eso explica perfectamente, efectivamente, que se quiera mirar para otro lado. Hablabas antes de la campaña de desinformación, efectivamente, impulsada por el Kremlin, por Rusia, campaña de desinformación para aventar noticias contra el Estado, contra España y victimizar en la medida de lo posible a los independentistas. Y en esa campaña de desinformación, ¿qué papel jugó este tipo, este cretino, este siniestro Julian Assange, el creador de Wikileaks? Que algunos quieren hacerlo pasar por un héroe y es un tipo bastante lamentable. Para mí hay una cosa que yo no entenderé jamás, ¿no? Que es como el grueso, por hacer un pequeño aparte, el grueso de la profesión nuestra, desafortunadamente, y muchos activistas y muchos... La izquierda global está obsesionada con que se liberara Julian Assange, pero en este caso no se aplica los principios estos del Me Too, del movimiento de yo también te creo, yo sí te creo, cuando son 2 mujeres las que le acusan de violación y nunca ha rendido cuentas Julian Assange por eso. A esas mujeres, solo a estas, de los que yo tengo constancia, se las acusa de ser unos peones plantados más o menos por la CIA, cuando dan detalles bastante asquerosos de cómo se comportó Julian Assange. Esto es mi opinión. Hay una parte que es muy importante y que también la plasmé en el libro porque parece como una especie como de película de intriga, ¿no? Pero hay un diputado republicano, americano, de California, que se llama Dana Roravache. Este diputado, que ya no está en el Capitolio desde 2018, hace muchos viajes a Moscú. Y es un diputado al que se define como el más putinista y pro-Rusia de todos los diputados que había en el Capitolio. Hace unos viajes a Moscú en agosto de 2017 y ahí para en la embajada ecuatoriana en Londres, se ve con Julian Assange y misteriosamente Julian Assange 10 días después, empieza a tuitear en catalán defendiendo la independencia de Cataluña, pero con unos mensajes absurdos. Unos mensajes del tipo la Primera Guerra Mundial en Internet está teniendo lugar en Cataluña, España se precipita hacia la guerra civil, etcétera, etcétera. El diputado Roravache, investigando, se ha visto 3 veces con Puigdemont antes. 3. O sea, el diputado más defensor de Rusia en todo el Capitolio es alguien que ha recibido a Puigdemont en su despacho en el Capitolio y que ha ido a Barcelona 2 veces. Y después va a ver a Assange y Assange empieza a tuitear sobre esto. Pero Assange no solo expresa su opinión, Assange además copia la web del referéndum, ilegalizada por la justicia española, y la reproduce en los días de la votación del 1. Y aparte acusa a Mariano Rajoy de limpieza étnica y a España de ser un Estado fascista. Y bueno, es que realmente lo que hace es
Bueno, solo hay que es una frase la que basta. Se acaba de declarar culpable de espionaje. Por eso ha salido de la cárcel. Es un espía declarado. Ya está, con eso basta. Un tipo siniestro y lamentable, efectivamente, que se quede por allí, por Australia. A ver, bueno, este además, claro, reveló secretos y papeles, documentos que pusieron en riesgo la vida de muchas personas y que probablemente murieron por culpa suya. Ese es el papel que hizo este sujeto lamentable, como es Julian Assange. ¿Qué decías, Nacho? A ver, yo a David, además de saludarle, felicitarle por cómo ha escrito el libro, por cómo lo está contando aquí en el Cascabel a todos los espectadores, David, y luego poner en contexto la importancia de este testimonio en el momento político en el que estamos ahora. Y con una investigación judicial en marcha. Es decir, ahora, exacto, ahora que Puigdemont trate de denunciar y nos venga con algo que nos suene también de este gobierno, no, es que hay medios, hay periodistas que dicen, serán bulos, serán tal, ¿no? No, vamos a ver. David Alandete, que los espectadores lo sepan, lleva trabajando en esto años y años. Antes en su antiguo periódico con compañeros nuestros como Álvaro Nieto, como Caño, con un trabajo muy serio, avalado incluso por las instituciones europeas cuando nadie les creía. Oye, allá que se lo perdió su experiódico, los lectores de ABC disfrutan de él todos los días y muy bien. Pero claro, en este sentido, David, tú ahora que estás allí, en la cuna, en el Sancta Sanctorum, ¿no?, de la libertad de prensa, cuando ves ataques con tu libro como diciendo, no, este periodista estará manipulado, o cuando ves lo que está a punto de ocurrir aquí en España, es decir, donde un gobierno está anunciando leyes contra la prensa, esto en la capital de Estados Unidos, donde la prensa y la libertad de prensa es que es sagrado. Es que ha quitado y puesto presidentes y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y de la ideología que sea. ¿Cómo lo vives desde allí? Hay una parte en el libro en el que cuento un momento muy difícil para mí, en el que me amparó Victoria Prego, que en paz descanse, me amparó cuando ella era presidenta de la APM, porque venían ataques desde Moscú y había un canal RT con una presentadora que se llamaba Ina Finogenova, que hizo unos vídeos de mí, o sea, son injurias uno tras otro. ¿Sabéis dónde trabaja ahora? De subdirectora del canal de YouTube de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias trajo. Entonces, todos acaban un poco juntos, ¿no? Pero sí que cuento que en aquel momento hubo uno de los peores momentos para la libertad de prensa en España, y que ponen de relieve algo de lo que yo creo que es un hecho ahora, ¿no? Que es que cambió el gobierno de España. Yo recibí un par de recaditos indirectos de que iban a purgar y a desinfectar la redacción del País, así tal cual. Sí. Creí. Entonces despidieron a Caño, el director, pero despidieron a 10 directivos del País de un día a otro. Yo también cuento en el libro cómo Sánchez me llamó para pedir un cambio de titular en una ocasión, cosa que no había revelado, pues porque cuando trabajas en un medio es normal, ¿no? La gente pues te presiona, pero Sánchez en una ocasión me llamó exigiendo el cambio de un titular. También cuento en el libro que Sánchez y su entorno sabían titulares que iban a salir en el País antes de que salieran en papel. Los que vienen a regenerar. Entonces, para mí ahora escuchar denuncias de la fachosfera, del no sé qué, ver cómo durante tantos años primero se empezó a demonizar a una serie de medios por ser libres, y ahora ya esto es como ese cuento de no, primero se llevaron a estos, después a los demás. O sea, y luego el dranga. Se hizo en determinados medios y nadie hizo caso. Y ahora está llegando esto a cualquier sitio. Es que ahora yo siempre lo digo, ¿no? Hasta Felipe González es fascista. No sé, entonces estamos en un punto en el que la libertad de prensa está en grave riesgo en España. Lo bueno es que se sigue haciendo muy buen periodismo. Lo bueno es que hay sitios independientes como este, como el ABC, como El Mundo, como el Objective, que a pesar de los insultos siguen desafiando al poder, simplemente haciendo periodismo y luego expresando las opiniones que queremos que tengamos que expresar, ¿no? Y yo creo que aquí ya no se presta tanta atención porque no se concibe la situación, pero yo lo cuento a quien puedo, ¿no? La situación de la libertad de información y la libertad de prensa en España está entrando en un punto bastante alarmante. Pues David Alandete, te doy la enhorabuena yo también. El libro es muy interesante.
la trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. Insisto, es algo que forma parte, ahora mismo está de plena actualidad, puesto que el juez Joaquín Aguirre en Barcelona está investigando muchas de las cosas que, en fin, se derivan o que están muy vivas y presentes en el libro, en la relación efectivamente del Kremlin con el independentismo, en aquella intentona del 1 de octubre tras ese referéndum ilegal. Muchísimas gracias, David Alandete. Por cierto, contaremos contigo estos días algún día más, ¿no? Lógicamente, porque no sabemos si se nos va Biden, se queda, se va, será el candidato demócrata al final. ¿Cómo lo ves? Mira, me voy ahora a la Casa Blanca porque está la barbacoa del 4 de julio. Ah, claro. Oye, fiesta ahí. Claro, y fuegos artificiales. Sí. Biden con Kamala Harris. Y no os quiero ni contar, hablamos la semana pasada, iba a ser el debate, estaba en Atlanta, la cosa ha cambiado de una forma radical, hay una tensión palpable y lo último que os puedo contar es que ayer vinieron 20 gobernadores demócratas a la Casa Blanca y todas las miradas están puestas en Kamala Harris. Yo creo que si pasa, que creo que va a pasar, va a ser Kamala Harris, pero precisamente todas las miradas están puestas en ella y en la mujer de Biden, que es la que le está de alguna forma manteniendo como está, ¿no? Hay una pequeña cosa, una cosa muy breve, que es, hablabais de la libertad de prensa y tal. Ha habido una situación extraña, ¿no? Porque los periodistas llevamos meses, si no años, hablando de este asunto, pero que de una forma muy extraña hemos sufrido bastantes presiones por parte de la Casa Blanca y del Partido Demócrata, incluso de diplomáticos, para no informar de ello. Yo he visto a Joe Biden bajar del helicóptero Marine One con la marca de oxígeno aquí en la cara. He preguntado simplemente por saber. No, es que tiene apnea. No, eso no es nada, no exageréis. Oye, no se puede ni mover el señor. Y yo creo que al final ya, la semana pasada, todo el mundo vio lo que los periodistas llevamos intentando contar a pesar de tantas presiones desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Intentan negar lo obvio, pero al final el peso de la realidad es mucho, ¿no? Claro, al final la realidad se impone, evidentemente. Pues muchísimas gracias, David, un abrazo fuerte. Gracias por... Un placer, un abrazo. David Alandete, corresponsal del diario ABC en Estados Unidos, en Washington. Oye, y qué nivel de colaborador, que nos dejan este programa, pero para irse a la barbacoa de la Casa Blanca. Ahí está. Claro, y es 4 de julio, Día Nacional de Y muy recomendable un libro antes que publicó un libro sobre fake news como arma de destrucción masiva, un libro que yo además recomiendo a mis alumnos. Lleva mucho tiempo. Muy interesante, donde ya ha avanzado algunas de estas cuestiones de la injerencia rusa con la desinformación. La importancia es la documentación, con nombres, apellidos. Un libro muy documentado, muy seguido, muy investigado. Por tanto, tiene una influencia muy grande porque de esto a Puigdemont se le traduce en una posibilidad de un delito de traición que no está en la ley de amnistía contemplado. Si al final el juez Aguirre, en el caso Volhov, puede acreditar que realmente hubo esa connivencia con elementos extranjeros para la declaración de independencia, entra dentro del Código Penal y cuidado porque eso no se puede amnistiar tampoco, se le habrá ya puesto con otro frente. Y Alandete mismo ha explicado de lo que estamos hablando aquí ahora, de cuídense de los que vienen a combatir bulos. Bueno, pues hemos sabido por informaciones periodísticas muy serias como su trabajo, que aquí los verdaderos creadores de bulos muchas veces han estado sentados en las instituciones. Es decir, desde luego en la Generalitat de Cataluña. A la Generalitat de Cataluña. Y da la impresión que algunos también están sentados ahora en otras. Ahí me quedo, oye, porque si no nos cierran el programa. Que viene como viene la cosa. Es que siguen sentados algunos. Claro. Está claro.